Muy buenas noches. Durante siglos las mujeres tenían sus hijos en la casa, lo cual significaba casi por obligación la presencia de la familia en el parto. Pero con el correr del tiempo, el escenario de este importante acontecimiento fue cambiando del hogar a la maternidad, donde indudablemente se dan mejores condiciones para una atención óptima de la madre y del niño. Pero esto a la vez marginó al padre, el cual por lo general aguarda en una sala de espera que le comuniquen la hora del nacimiento de su hijo y el sexo, y solo con posterioridad puede pasar a verlo. Sin embargo, en los últimos años en el mundo hay una nueva tendencia, y cada día es mayor el número de hombres que ingresa a las salas de parto. Sobre esta materia hay diversas opiniones, las cuales usted conocerá en uno de nuestros reportajes de hoy. En el otro, en un recorrido por los principales centros de Europa, Norteamérica y Chile, mostramos cómo se elaboran los informes del tiempo y cuál es el trabajo de los satélites meteorológicos. Hace 3 siglos, los meteorólogos señalaron que algún día se iba a poder predecir el estado del tiempo en todo el mundo. Claro que para eso, dijeron entonces, eran necesarios 64.000 observadores distribuidos a través de toda la Tierra. Y como los pronósticos se hacen sobre la base de modelos numéricos, era fundamental que cada uno de ellos tuviera una máquina calculadora. La predicción fue mucho más certera que algunos informes del tiempo, aunque tardó en cumplirse y el progreso le introdujo algunas variantes. Hace 3 siglos, ni los expertos sabían que casi al terminar el presente siglo habría satélites en el espacio y computadores aquí en la Tierra, 2 elementos que son claves para estudiar las condiciones atmosféricas. Aún así, se requiere de una compleja red mundial y miles de especialistas para hacer estos informes, en los cuales injustamente reparamos más cuando se equivocan que cuando aciertan, que es la mayor parte de las veces. Meteorología es el tema del primer reportaje esta noche en Mundo 84. Cada día del año, en algún lugar del mundo, una tormenta o fenómeno atmosférico afecta la vida de miles de personas. Vivimos en un planeta inquieto, turbulento y de reacciones imprevistas, que, como un gigante temperamental, cambia de humor de un instante para otro. De todas las catástrofes que la naturaleza desata sobre la humanidad, ninguna es tan destructora como las que causan los fenómenos ligados al estado del tiempo. Huracanes, tornados, lluvias o nevazones provocan más devastación que los volcanes, los terremotos y todos los otros desastres naturales. Los cambios atmosféricos y sus inevitables consecuencias hacen posible una mejor o peor calidad de vida para los 4.500 millones de habitantes que hay en la Tierra. Por ello, los informes del tiempo a través de los medios de comunicación son aguardados por millones de personas diariamente en todo el mundo. Los habitantes de una ciudad quieren saber si el día será frío o caluroso, o si ocurrirá algún cambio inesperado después de salir del hogar. La vida cotidiana puede ser muy distinta con o sin sol. Nuestro pronóstico meteorológico para hoy en la capital. Se anuncia una temperatura máxima de 27 grados. En el campo, las sequías afectan enormemente las producciones agrícolas. Y un exceso de lluvia o de frío puede arruinar siembras y cultivos. En alta mar, el encanto y la seguridad de una travesía dependen en gran parte de las bondades atmosféricas. Por eso, los navegantes se cuentan entre los principales usuarios de los informes meteorológicos. Todos los fenómenos del tiempo pueden representar problemas y también ventajas que el ser humano aprendió a utilizar. En invierno, por ejemplo, la nieve abundante permite practicar uno de los deportes más hermosos, el esquí. En verano, el calor brinda las condiciones ideales para disfrutar de la playa.
Otro fenómeno atmosférico, el viento, hace posible los deportes acuáticos y aéreos. El estado del tiempo también influye para que la naturaleza ofrezca espectáculos como un arco iris o una puesta de sol. Pero cuando la naturaleza deja de ser benigna, azotan catástrofes como estas. Durante el último invierno, muchas ciudades norteamericanas soportaron temperaturas de más de 30 grados bajo cero. Varias personas murieron a raíz del frío. En Tailandia, el desborde de ríos inundó ciudades provocando cuantiosos daños. Esa misma temporada, Alemania Federal sufrió problemas similares. El año 1982, Santiago de Chile vivió dramáticos momentos debido a lluvias ininterrumpidas que se prolongaron una semana. Luego, en 1984, intensas nevazones bloquearon las carreteras fronterizas y también produjeron mortales aludes. Tal como los peces viven bajo el agua, el hombre habita bajo una esfera que rodea la Tierra y que se llama atmósfera, la cual contiene el aire, que es una mezcla de gases transparentes e impalpables. Dentro de ellos, los más abundantes son el nitrógeno y el oxígeno. Pero en la atmósfera terrestre hay también vapor de agua, que es muy importante para los cambios en el estado del tiempo. Con el calor, el agua se evapora desde los mares, ríos, lagos y también de la vegetación que hay sobre la Tierra. El vapor de agua asciende y se mezcla con el aire, tal como si fuera un gas más. Pero a medida que sube, con el frío atmosférico, el vapor de agua se condensa y pasa del estado de gas a líquido nuevamente. Vale decir, ocurre lo contrario que en la evaporación. Entonces forma las nubes, que no son otra cosa que concentraciones de minúsculas gotitas de agua. Ahora bien, cuando este líquido alcanza un peso tal que no puede seguir flotando, cae por efecto de la gravedad y da origen a las precipitaciones. La forma más común de precipitación es la lluvia. Pero si el agua se condensa en la atmósfera a menos de 0 grados, las nubes pueden estar constituidas también por copos de nieve o cristalitos de hielo que luego precipitarán en esa forma. Todos estos fenómenos, al igual que la velocidad y dirección de los vientos, el hombre ha tratado de comprenderlos y predecirlos desde siempre. Durante siglos, los pronósticos de lluvias o tormentas se basaron en la experiencia de los habitantes de las distintas regiones del mundo. Hoy, la ciencia y la tecnología permiten estudios más certeros. Con el advenimiento de la era espacial, en la década de los años 60, fueron puestos en órbita los primeros satélites meteorológicos. Desde entonces, su número y eficacia han aumentado notoriamente. En la actualidad, existe un conjunto de estos aparatos que funciona las 24 horas del día para enviar a la Tierra todos los datos útiles sobre fenómenos atmosféricos. Los países que tienen más satélites son Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón y la Comunidad de Naciones Europeas. Pero también hay algunos de carácter regional. La India, por ejemplo, tiene un aparato que opera sobre su territorio para prever ciclones e inundaciones que se presentan con gran frecuencia en esa zona del mundo. También hay 550 radiosondas, que son pequeños instrumentos de medición instalados a bordo de globos aéreos que se encuentran a diferentes alturas. En tanto, más de 3.000 aviones de pasajeros, que vuelan en todos los continentes, tienen a bordo equipos especiales que captan datos muy importantes para estudiar el tiempo. Las aeronaves están en contacto permanente con una estación receptora ubicada en Estados Unidos. Igualmente, 3.000 barcos que navegan por todos los mares y boyas que flotan en el agua oceánica captan otras variables que sirven para hacer los estudios atmosféricos. Y acá, en tierra firme, distribuidas por todos los rincones del planeta, hay 30.000 estaciones meteorológicas que forman una red mundial. En estas pantallas vemos las imágenes que captan los satélites que permiten predecir las condiciones del tiempo en las distintas regiones de la Tierra. ¿Cómo llega esta información y cuáles son sus aplicaciones? Es el tema que desarrollamos ahora en el Centro Nacional Meteorológico de Estados Unidos, una de las 3 estaciones más importantes del mundo en este campo.
En efecto, este centro norteamericano, junto a otros dos similares que se encuentran en Australia y la Unión Soviética, encabezan la red conectada de estaciones que cubre todo el planeta. Aquí trabajan 110 expertos, que están en contacto continuo con otros 9.000 especialistas de las distintas regiones del mundo. Hasta acá llegan todas las informaciones que envían los satélites, radiosondas, aviones, barcos, boyas oceánicas y estaciones meteorológicas terrestres. Los datos, como la velocidad del viento, presión atmosférica, humedad ambiental, tipos de nubes y sus desplazamientos, son recibidos por computadores que funcionan a gran velocidad. Y luego del análisis correspondiente, entregan una información procesada que permite a los expertos elaborar los pronósticos. Los satélites meteorológicos que se emplean para las predicciones mundiales son 7. 4 de ellos están ubicados a 36.000 kilómetros de altura y giran en forma sincrónica con la Tierra. Vale decir, están siempre mirando la misma zona del planeta, día y noche. Los otros 3, en cambio, se mueven de norte a sur y cruzan los polos 2 veces diariamente. Todo esto permite, en la práctica, tomar fotografías de un mismo lugar del mundo cada media hora. Así es posible detectar cualquier cambio en las nubes, la temperatura y otras variables atmosféricas. ¿Qué porcentaje de precisión tienen actualmente los pronósticos del tiempo? Esta es una pregunta difícil de contestar. Según las estadísticas, el total de las predicciones tiene un... Actualmente los pronósticos del tiempo. Esta es una pregunta difícil de contestar. Según las estadísticas, el total de las predicciones tiene... un 85% de exactitud, pero esta cifra no es de más de 3 grados. Vale decir, si decimos que mañana la máxima que fluctúe entre 22 y 28, todas las predicciones se basan en modelos numéricos de exactitud. Esto significa que los grandes fenómenos es más fácil pronosticarlos y seguir en un fenómeno a gran escala como los ciclones. Saber qué área aproximada va a recorrer, etc. En una región de 100 kilómetros de largo y 500 kilómetros de ancho. Pero hasta hoy es muy va a caer nieve y en qué cantidad. Chile es uno de los 180 países que forman. La estación principal aquí pertenece a la Fuerza Aérea y se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Este centro recibe permanentemente las imágenes que envían los satélites y coordina el extenso territorio chileno. El trabajo que efectúan estos expertos es muy complejo y tiene en el oeste más de 4.000 kilómetros de costa. Al no existir frecuente que falten datos para prevenir los frentes de mal tiempo. En los momentos ubicados en Isla de Pascua y en el archipiélago de Juan Fernández. Pero, indudablemente, en Chile hay 9 tipos distintos de clima, debido a la longitud del país y el mar. En cada uno de ellos se presentan fenómenos meteorológicos diferentes, lo cual, por ejemplo, masas de aire caliente empujan desde el norte y otras de aire más frío. Santiago y la zona central quedan en medio de estas dos fuerzas y, según sea la masa de aire predominante, de acuerdo a la ubicación de las ciudades, hay también variaciones extremas de temperaturas, precipitación, mientras en Arica llueve en promedio menos de 1 milímetro al año, en Puerto Aysén ocurre algo similar. En ciertos lugares del norte, apenas se registran brisas que alcanzan en la Antártica o en la región austral, pueden levantarse vientos huracanados que soplan a velocidades cercanas expertos del Centro de Estudios Espaciales que procesa las imágenes
los satélites meteorológicos a la Tierra. Aquí se pueden hacer estudios. En el caso de Chile, también es posible ver los cambios que se producen en cada una de blanco y negro, pero el computador puede colorear. Acá, por ejemplo, las zonas rojas corresponden, mientras que las azules representan frío. Muy cerca de la ciudad de Londres, en este centro de pronósticos trabajan 500 expertos, que no solo prestan servicio a su país. Por la ubicación geográfica de Inglaterra, los estudios e informes de este centro son el antes afectarán a otros países de Europa. Además, el avanzado equipamiento de corto y largo plazo. En el centro de Bracknell estamos preocupados por ejemplo, queremos anunciar relámpagos o tempestades repentinas para las siguientes 6 horas, y con rayos láser para medir la velocidad y las turbulencias de las corrientes atmosféricas. Y ya podemos predecir el tiempo con 6 días de anticipación. Esto es muy importante. El tiempo que tenemos hoy en Londres afectará en los días siguientes a Ámsterdam, París, Roma. Uno de los últimos adelantos del Servicio de Meteorología de Inglaterra es este equipo computarizado en hogares. Los suscriptores del sistema solo deben presionar un par de teclas para que aparezcan en sus discos de cualquier ciudad del mundo. Otros computadores de la estación elaboran un de los satélites y radiosondas, anticipan las condiciones que habrá en 15 niveles distintos de la atmósfera terrestre, las temperaturas y vientos desde la superficie del planeta hasta 33.000 metros sobre el son de gran utilidad para los aviones, en especial los jets supersónicos como el Concorde, que vuela a mayor. Las informaciones meteorológicas son fundamentales para lograr en Suiza en un día de intensas lluvias, fuertes vientos y un bajo techo de nubes. Sin embargo, los pilotos tienen al instante todas las variables de las condiciones atmosféricas y así pueden aterrizar. Miles y miles de personas necesitan. Es necesario que los vuelos se hagan efectivos en las más diversas condiciones de tiempo. Aun cuando llueva o caiga nieve. Las precipitaciones solo significan un problema cuando son de 800 metros. Como esto rara vez ocurre, en realidad el único De todas formas, los pilotos necesitan datos muy precisos de las condiciones meteorológicas. Los informes respectivos son proporcionados por las torres de control, las cuales, a su vez, reciben los estudios y pronósticos de las estaciones especializadas que existen en los aeropuertos. Los fenómenos que pueden afectar la estabilidad de un avión son los vientos fuertes y las nubes densas. Radar, que detecta frentes de mal tiempo a 260 kilómetros de distancia. Los instrumentos de los propios aviones permiten a los pilotos elegir las mejores rutas en cada viaje. La alternativa puede significar ahorro de tiempo y de combustible. Y cuanto al bajas que dificulta la visibilidad, es posible que el avión emplee un sistema de aterrizaje instrumental. Desde el aeropuerto emiten señales de radio, las cuales guían automáticamente al avión para que enfrente
En este caso, por lo general, los pilotos toman el control manual del aparato cuando se las maniobras con toda seguridad. Sin embargo, hay aeropuertos como en condiciones operacionales malas pueden guiar al avión prácticamente hasta que se detiene en la losa de estacionamiento. Florida es uno de los estados norteamericanos que recibe más turistas de todo el mundo. Los principales atractivos de esta zona que queda junto al océano Atlántico. Tiene una desventaja que los visitantes generalmente no alcanzan a conocer. Su emplazamiento por huracanes o ciclones tropicales que se producen en el mar de las Antillas, el Caribe. Cuando surgen estos fuertes vientos que, a manera de torbellino, giran en grandes días abruptamente. La predicción de las condiciones atmosféricas es particularmente importante en las zonas tropicales, donde se registran tormentas. Estados Unidos tiene un Centro Nacional de Huracanes, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Miami. Los expertos revisan atentamente día y noche las imágenes que envían los satélites desde el escular. Son los movimientos de las nubes a gran altura que pueden dar origen a fuertes vientos. Los meteorólogos se movilizan de inmediato para recoger otras informaciones desde el mar y las estaciones. Aviones especialmente equipados se acercan a la zona de la tormenta en misiones de reconocimiento, predicción de huracanes, los cuales surgen en zonas de calma tropical y luego avanzan hacia el continente contrario a los punteros de un reloj, y a medida que se desplazan, su diámetro aumenta, llamado ojo, arrecian la lluvia y el viento, que pueden alcanzar una fuerza extremadamente alta. Los especialistas predicen la dirección y la velocidad de la tormenta tropical. Los informes para atenuar los efectos de la tempestad. Un huracán es el espectáculo. Los vientos llegan desde el mar e impactan en tierra, producen un silbido estridente que se suma a lluvias torrenciales, ráfagas de arena y agua. Que golpean a más de 200 kilómetros por hora y que pueden matar a una persona. Recomendamos siempre que la gente se proteja en subterráneos o lugares muy seguros. Imagínese lo que significa árboles volando por todos lados como verdaderos proyectiles. Estos vientos, cuando alcanzan su máxima violencia, se denominan tornados. Tales tormentas dar casas completas, por lo que constituyen uno de los peores azotes de la naturaleza. Es posible predecir con 24 horas de anticipación las zonas que serán afectadas por un vientos en otras zonas del mundo. Por ejemplo, torbellinos idénticos a los ciclones de América son en Estados Unidos, México y las naciones del Caribe se registran en promedio 6 a 10 huracanes. Entre ellos reciben nombres de personas, los cuales deben ser cortos, fáciles de escribir, y el público en general los identifique muy bien, sobre todo cuando surgen dos o más al mismo. Tales nombres simplifican el intercambio de datos entre cientos de estaciones terrestres, aeropuertos. Más mano tengo la lista oficial de nombres que llevarán los huracanes hasta 1987. Las primeras tormentas de este tipo que surjan en el Atlántico se llamarán Ana,
Andrés Blanca, Carlos, Dolores y Enrique. Por muchos años, en una era de liberación femenina, la igualdad de los sexos también llegó a la meteorología. Tropicales llevan nombres de damas y de varones. Aparecerán ellos, los comparadores Service. Este es Martín. La polola nos escribió por un caso. ¿Y por qué compraste tan caro el seguro? La verdad, contraté el primero que me ofrecieron. Cero Fin Compara Online siempre vas a encontrar el seguro más conveniente porque ordena por precio y por cobertura. Y ustedes comparen también. Mostramos un parto en Estados Unidos al cual asistía toda la familia en un ambiente de verdadera fiesta. Esas imágenes, que en parte recordaremos esta noche, en su momento provocaron hilaridad hasta el rechazo más categórico. Ese hecho que nosotros dimos a conocer de una tendencia actual, caracterizada por la vuelta del hombre a la presencia en el parto, las modalidades implantadas por diversos especialistas de todo el mundo, y que asignan al hombre hasta tomar la responsabilidad principal de la atención del parto. En nuestro medio, de un porcentaje importante de la gente. Pero lo que nadie puede discutir hoy es que participar en este acontecimiento tan importante para la familia. ¿Qué opinan sobre la materia? Es el punto central del siguiente reportaje. La estructura y las características de la... Hoy en día, los matrimonios tienen menos hijos que en el pasado y es creciente el número de mujeres. Todas las responsabilidades, desde el ámbito económico hasta el doméstico. En especial, en uno de los momentos más importantes para la familia, hombre y mujer deben separarse. Contemporánea, la madre es aislada en el parto y solo la rodea el equipo médico cuando, en la mayoría de los casos, el hombre debe aguardar en una sala de espera de la maternidad ese trascendental acontecimiento. Y con el nerviosismo, inquietud y ansiedad naturales, solo puede conocer al niño luego que su mujer proceso. Pero esto es así a partir del siglo XVIII, porque antes los partos tenían y participaba de ellos. De allí que en los últimos años en el mundo haya surgido una tendencia, usando por cierto todos los adelantos que brinda la medicina actual. Conscientes y muchos más. Si bien es cierto existen numerosas modalidades, un elemento en común: la presencia del padre en el nacimiento de su hijo. 1981 en una clínica de New Jersey, Estados Unidos. Allí, mientras que la atención principal de la mujer la asumía su esposo, quien en un curso previo había... Otra característica de este parto era que no se desarrollaba con la presencia de toda la familia del niño que estaba por nacer. Aparte de este singular estilo, en Estados Unidos, Europa y América Latina. En Chile, algunos padres que hubieran asistido al nacimiento de sus niños, pero ha cambiado bastante. Hoy en día, un número alto
de hombres en nuestro medio quiere acompañar a sus mujeres y, por supuesto, no nos referimos a experiencias tan pintorescas como la que presenciamos en Norteamérica. Hace pocos días, en las calles de Santiago, preguntamos a damas y varones si creían con el nacimiento de su hijo. Creo que es muy importante para una mujer porque se siente de una manera. Sí, sería bonito, una bonita experiencia, me gustaría. Pero por supuesto. Soy medio a la antigua yo. Sí, pienso que es importante que el hombre sepa por lo que tiene que pasar la mujer. Ningún motivo, porque creo que le podría dar trauma psicológico. Sí, correcto. Ahora Sí, encuentro que está bien. sí me gustaría, porque considero que es algo normal, algo... No sé, me pondría un poco nervioso, bastante. Sí, Muy oportuno que los padres presencien este tipo de eventos. Yo lo único que sé decir que sería muy bueno que eso... No fui capi, la verdad. La presencia del padre en el parto motivó en el ámbito médico. Sin embargo, hay bastante más acuerdo. Hace algunos al respecto argumentaban que podía ser un factor de distracción del trabajo e incluso de más atención que la propia mujer. Sin embargo, hoy pareciera que no pudimos encontrar ninguno que lo manifestara públicamente. Por el contrario, todos coinciden en periodos que pueden ser largos y tediosos, como el preparto, en el cual se controlan las contracciones. El trabajo de parto comprende toda la fase de dilatación del cérvix previa a la expulsión del feto. Bueno, yo pienso que es muy importante la presencia del parto. Me parece que la mujer en este periodo necesita del apoyo, desde luego, de su marido y de ventajas innegables para un desarrollo normal del... He sabido que la tranquilidad, la armonía mental en este periodo normal de las contracciones que va a traernos un parto espontáneo. Actualmente, más del 80% de los hombres pide presenciar los partos de sus mujeres de más edad. O aquellos que ya tienen varios hijos. En cambio, los varones jóvenes para sus esposas. En los hospitales públicos la situación es distinta. En dichas instalaciones, rara vez es posible acceder a las solicitudes de quienes quieren que los dos miembros de la pareja refiere a la actitud de ambos cónyuges. También hay casos muy diversos. El matrimonio Aritza 5 años y la menor de solo 3 meses de edad. El marido no asistió a los dos del último embarazo de su señora, hizo junto a ella un curso de preparación que luego le permitió estar presente, y vemos cuando la recibe inmediatamente después del parto y se la muestra a su esposa. Para ambos, pero en torno al cual experimentaban sensaciones muy diferentes. Yo, ya que no había participado nunca en ninguna operación, menos un país en conjunto con nuestra pareja, creí que era estar activamente participando en un momento que sentimentalmente
esa una emoción de ver cómo nace un niño, su hijo. Yo creo que el hecho que yo esté ahí tranquilizó más, le hice más yo. Porque yo soy una persona más aprensiva que ella. Es que estuvo más tranquila. En ese momento, porque la persona que no participa es el hombre, no sabe lo otro. Entonces, el nerviosismo, claro que era nerviosismo por reconocer el sexo, que no haya problemas posteriores. Si hago un balance con los partos anteriores, fue para mí un momento tranquilizante que estar esperando en un lugar totalmente médico. Yo fui la primera persona que vio el sexo de mi hijo, que sobre la cabeza de mi señora, y vi al salir, el médico lo ve después. Entonces, posteriormente, el médico, en un proceso bastante rápido, le pasa al pediatra, que el pediatra hace todos los procesos para la animación y que empieza bastante para una persona que es totalmente ajena a la medicina, pero psíquicamente yo creo que son unos recuerdos, pero por lo menos son diferentes a los que he tenido anteriormente. ¿Y usted, señora, cómo vivió este parto? Nunca de acuerdo en que él asistiera. ¿Por qué? Porque no fue ni en el primer parto, ni en el segundo, y el tercero sabía que yo no me iba a poner nerviosa, y yo no tenía miedo de nada, porque nunca me había dado miedo el primero ni el segundo, porque sentía que había algo que estaba nerviosísimo al lado mío. Así que yo hubiese preferido estar sola, porque yo no... Pero era que él quería ver, yo estoy ahí. Tenía miedo a cómo yo sabía que se le iban a pasar a él. Esa parte dije, ¿se le va a caer o no se le va a caer? Esa parte me da miedo. Porque esa... No, de verdad, en serio. ¿Y qué tuvo de positiva esta experiencia? Para mí, que él hubiese estado al lado mío del pabellón, para mí fue muchísimo más importante que él me hubiese ayudado con los dos niños y que él pueda darles la comida cuando yo no puedo, que pueda bañarlos o ese tipo de cosas, que normalmente hago yo porque él llega muy tarde. Eso para mí es más importante. ¿Usted nota que su marido ha tenido una relación distinta? Bueno, de hecho, es muy distinta la relación que él tiene con la niña a la relación que él tuvo con los niños cuando mayores que ella. Porque a los niños, a los 10 meses, cuando ella caminaba y hacía sus gracias, pero antes jamás los tocó. Y ella la muda. Entonces, claro que es muy distinto. El proceso del parto señalan este como uno de los principales resultados prácticos de la experiencia. Conciencia de la necesidad de compartir responsabilidades en el cuidado de los hijos. Según los especialistas, permanente, no solo en el momento en que nace el niño. Es muy importante, por ejemplo, que desde el comienzo del embarazo le brinde su ayuda, compañía y comprensión. Y más tarde, que cumpla sus deberes de padre con una presencia constante al lado de los hijos. Al ingreso a la sala de partos, es claro que no todos los varones se plantean y reaccionan frente al hecho. Yo creo que si uno lo mira desde un punto de vista de familia, desde el punto de vista de los esposos, la idea es bonita, la idea es buena, la idea es ese grupo familiar, el que estén unidos cuando va a llegar un hijo. Todos tienen que hacerlo, sobre todo en nuestro medio, porque
las costumbres, las tradiciones, otros países en los cuales esto lleva más tiempo. Y creo yo que tiene que haber como una motivación en las veces que parejas solicitan la presencia del marido en el momento, un hecho que los llena de vida, que les da en algo tan trascendental, que lo gozan, que lo atesoran, que les sirve mucho como de unión entre ellos. Los hombres de los países nórdicos seres en los años recientes. De allí la iniciativa se extendió al resto de Europa, Estados Unidos. Sin embargo, en todas las áreas geográficas, tal como señalan los expertos, hay posiciones muy... Roberto Tapia. Años de edad, padre de 2 hijos, pretendía de presenciar un parto. Pese a que cuando nacieron ambos niños, el médico lo invitó a no el ofrecimiento. Y lo mismo harán los próximos partos, porque él y su señora esperan tener una mentalidad artístico-matemática. Yo no soy científico, ¿ya? Ligado a la medicina, hasta cierto punto. Mi padre era médico veterinario. Vi operaciones siempre. Era un poco por curiosidad, pero en el momento que está la señora en el pabellón, ¿ya? Que se supone que una persona que uno... Quiero quedarme afuera y dejar todo en manos del equipo médico, que supongo, o sea, estoy seguro, mejor dicho, que son excelentes. Creo que la otra razón puede ser que yo por lo menos estoy cansado de titular rechazo todo ese tipo de cosas. Meterme a un pabellón y a ver que sufrir, herida, instrumento, sangre, etcétera, etcétera, ¿ya? Me cuento otras películas, ¿ya? O sea, trato de no estar en ningún minuto, prefiero dejar a mi señora en preparto, ¿ya? Y volver a verla cuando ya todo ha salido maravilloso. El espectador más nervioso tal vez que el equipo, ¿ya? Y no voy a poder ayudar en absolutamente nada. Prefiero que ella también estaría más tranquila si que yo estoy afuera, ¿ya? Hay otra cosa, me gusta estar solo, ¿ya? Es muy león, ¿ya? A mí los dos casos me han tocado estar con muy poca gente. Espero con el tercero, porque creo que un poco el resto es copucha, ¿ya? Poder revivir los recuerdos es un regalo y por eso te invito a disfrutar. Deciden participar en todo el proceso del parto, en muchos casos siguen cursos de preparación. Las actividades comienzan unas 8 semanas antes de la fecha prevista para el nacimiento del hijo. Respiración y relajación. Adicionalmente, la mujer tiene un entrenamiento especial abajo de parto. También se dictan charlas que educan a la pareja para que comprenda cabal perspectiva científica, afectiva y espiritual. Las diferentes actividades. El objetivo final es que marido y mujer lleguen el día del parto con pleno conocimiento de lo que es tan importante para la familia, positiva y alegremente, y no con temores. Estos cursos para él, los beneficios son muy evidentes. Hay el preparto,
hay un menor uso de cantidad de dosis anestésica, pero aparentemente la hipertensión se presenta menos. El recién nacido, llora menos, es menos irritable. La madre lacta más, armonía entre la pareja. Los padres están más dedicados a sus hijos, hay una familiar y se prefija ya la ulterior relación padre-hijo. Y en este contexto está embuida la pareja, en que el padre coopera con la mujer. Hay básicamente una mayor calma, que el ambiente psicológico sea beneficioso para los tres. María Elena González, de 22 años, las parejas que ha seguido cursos sobre el embarazo y el parto. En un primer momento, el marido al nacimiento de su hija. Pero a medida que avanzaba el proceso de gestación, fue cuando ingresó al parto. La experiencia tuvo algunos imprevistos. El trabajo de parto fue prolongado porque la niña presentaba el cordón umbilical enrollado en torno a su cuerpo. A pesar de los problemas, Pablo mantuvo la calma en todo momento y pudo brindar a su mujer un importante apoyo. El nacimiento de su primera hija es el recuerdo más imborrable en la vida. Aparte del primer minuto de su existencia, Pablo reconoce haber aprendido a admirar el valor de la mujer cuando enfrenta que más le quedó grabado. En primera instancia ver cómo les cuesta a las mamás tener al niño, importan. Y uno se siente útil ver de qué forma puede cooperar mientras está sintiendo una contracción. Yo estaba mirando el monitor, se endurecía la guatita. Yo sentía, quizás no con dolor, bastante. Pero afortunadamente Marilena es muy valiente. Incluso hacíamos apuestas yo tratando para que eso olvidar, hacíamos apuestas en que la próxima tía. Entonces ya apostaba la niña conmigo. Entonces de esa forma trataba yo de que la situación, porque me sentía un poco incompetente. Y después del parto mismo, en el caso mío una niña, me la pasan ahí un poquito con sangre, de otro color. Quien mueve las manitos, una cosa maravillosa. Creo que la experiencia que se vive en el mundo es algo que lo tendría. Yo personalmente se lo aconsejo a los papás que a la mujer es lo mejor que le puede suceder. Se le hacen mucho más fáciles las cosas. Para mí, de preparación de parto, fueron duras. Pero pienso que se me hicieron mucho más fácil sola, ya que Pablo me recordaba, qué sé yo, la respiración, la misma, no olvidarme del dolor. Ahora, en el momento, la guagüita, qué sé yo, es algo muy emocionante. Que se la muestren a uno, que uno está... no tengo palabras, digamos, como para expresar lo que se... En Chile nace un niño cada 2 minutos. En el mundo hay más de 200.000 partos. Todavía la mujer debe enfrentar sin su marido este trascendental momento. En los países y en los sectores índices de natalidad, muchas veces, por razones de trabajo, el padre ni siquiera está en la maternidad. Puede conocerlo horas más tarde. Tal realidad hace que no se registre ese primer que debe existir entre el
padre y su niño. La experiencia actual indica que sí con todos sus seres queridos. ¿Comprenda usted qué diferencia es este maravilloso proceso fisiológico que es un parto normal, esté afuera, angustiado, paseándose, fumando, desesperado, especialmente yendo adentro de la sala de parto, del pabellón de partos, y pensando que están acá? Sin embargo, lo que creo que más se beneficia con la presencia de durante el parto es la relación de pareja. El embarazo, por lo tanto, gestación como una enfermedad, en ningún aspecto, ni tampoco un hijo. Un aspecto, ni tampoco un hijo. Desde este punto de vista, es mucho más comprensible para el marido acompañar a su cónyuge en los controles y exámenes relativos al embarazo. Tal es el caso del matrimonio formado. Ellos tienen un hijo de casi 2 años y una niña de solo 2 meses de edad. Al primer parto. No lo tenía contemplado con anterioridad. Pero en el momento pabellón y el aceptó. A partir de ese momento, comprendió ella en esas circunstancias. Por eso, durante el dudo en ningún instante que debía asistir al parto que ahora presenciamos. Hay algunos hombres que han señalado que no verían un parto por ningún motivo porque lo consideran. Yo pienso que la situación no es fácil, pero uno se siente las opiniones de las demás personas, de los demás papás o los maridos. Pero yo personalmente pienso que se plantea dentro del parto científicamente no ve en absoluto nada fuera de lo anormal, digamos, de una operación. Uno no enfrenta absolutamente en paz. Yo creo que no tienen absoluto, yo pienso que es un poco lo desconocido o lo que uno no conoce científicamente, y como usted decía recién. Yo considero que en absoluto, para nada. Mi experiencia fue muy... ¿Y para usted cómo fue esta experiencia? Bueno, para mí fue súper positivo. Soy muy nerviosa, porque incluso Pancho me ayudó muchísimo. Moralmente, bueno, del momento que soy nerviosa, que soy cobarde, yo me sentí mío. Cualquier cosa que sentía, por ejemplo, a pesar de no tener dolores, pero cualquier cosa rara que sentía, yo agarraba la mano a Pancho. Que si no hubiera entrado en ese momento no la hubiera tenido, o sea, me sentía muy apoyada. ¿En qué medida esta experiencia ha contribuido a mejorar la relación de pareja? Yo creo que un 90%, porque mientras yo estuve embarazada, yo creo que Pancho, como lo viví yo misma, ¿no es cierto? Que era que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre está como uno está viviendo, a pesar de que hay en todo tipo de reglas y excepciones. O sea, para mí, él no participó en toda la guagua, como él lo dijo, fue padre en el momento 1. Y después, en la casa también fue otra relación como más madura. Lógicamente que nosotros recién, como un matrimonio, lógicamente que teníamos muchas discusiones, incluso durante mi mismo embarazo.
actitudes que, que anteriormente eran negativas y que después pasaron a ser positivas. O sea, era totalmente... A todas las mujeres les recomendaría que su marido le insistieran en que las ayudaran. La pareja ayuda muchísimo. Como en el caso de este matrimonio, prácticamente todos los hombres que asisten al nacimiento de un hijo, nuevos partos. Las estadísticas y la experiencia de mujeres para enfrentar todo lo que se relaciona con la salud. Y por eso, en un males y la cirugía, solo por citar algunos ejemplos. En lo que se refiere al ingreso a las salas de parto, pareciera que los hombres han dado un paso adelante y comienzan a perder el temor. Muchas gracias por su sintonía de hoy y nos vemos el próximo jueves en Chile Televisión en un nuevo capítulo de Mundo 84. Muy buenas noches.